favor, y compartimos pantalla para grabar. Estábamos en esto, ¿verdad? Ok. Yo les decía que este archivo que ustedes tienen en este momento, ¿ah?, es de una sola paginita. Miren ustedes el jugo que le puede sacar a esto y para qué les puede servir en una negociación con sindicatos o con trabajadores en las empresas. Ojo con esto. ¿Ok? Acuérdense que estamos hablando de negociación. Ok. Ahí tienen ustedes una tabla donde yo les muestro, les comparto cómo ha evolucionado dos aspectos claves en materia laboral, ¿ya? Que es el salario mínimo en Colombia. Ahí está señalizado como la ley lo hace, SMMLV, que significa salario mínimo mensual legal vigente. ¿Ok? Entonces, aquí tiene información de cómo ha evolucionado en los últimos 5 años, que en este caso es del 2016 hasta el año 2020, en el que estamos hoy, cómo ha venido evolucionando en Colombia tanto el salario mínimo, que está en la primera fila que ven aquí, ¿verdad? SML, ¿verdad? Mensual, como el auxilio de transporte que está en la segunda fila. Ustedes ven, obviamente, si nos ubicamos en la última columna, que corresponde al año vigente, que es el 2020, ahí tienen ustedes los dos valores que tomábamos en el ejemplo anterior, como el salario mínimo de una persona que hoy esté trabajando en Colombia en una empresa, que son los 877,803 mensual, y el auxilio de transporte, el valor mensual, que son hoy 102. Pero si ustedes observan, miren los valores que han venido ya evolucionando a través de los años, ¿verdad? ¿Ok? Mire que el salario mínimo en Colombia en el año 2016 eran 689,455. Y ahí, miren ustedes. A ver, primer ejercicio que les quiero poner, por favor, todos. Quiero comenzar a dar bonificaciones. Acuérdense que hay varios que tienen buenas bonificaciones aquí. ¿Eh? Por favor, la pregunta que les hago. Aquí voy a ver resultado y voy a ver proceso. Y el proceso tiene que ver con la velocidad de respuesta, por favor. Quiero que ya actúen y piensen ya con metodología, criterio profesional. Si yo le pregunto que ustedes me deben identificar o deben determinar en qué porcentaje se incrementó el salario que hay hoy en Colombia, o sea, el actual es 877,803 y el del año anterior era 828,116. Ese fue el salario mínimo en Colombia hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Ya? Si yo les pregunto, por favor, háganlo, calcúlenlo. ¿En qué porcentaje se incrementó el salario mínimo que tenemos hoy en Colombia, el del 2020, con respecto al que había en el 2019? ¿En qué porcentaje? No me saquen el valor económico, que fueron 30,000, 50,000 pesos, no, porque eso es la diferencia. Porcentaje. El 7%. ¿Cuánto? El 7, si no estoy mal. Bueno, si es correcto, vamos a hacerlo. Pero si es correcto, tienes la bonificación. Lo hiciste en un buen tiempo, lo hiciste rápido. El que se ponga a hacer regla de 3, como aprendieron en el colegio, está muy mal, por favor. No pasan una evaluación de velocidad de respuesta. En las empresas, los gerentes se impacientan cuando te piden una información y tú demoras en dársela, por favor. Tú tienes que aprender a trabajar a velocidad. ¿Quién da otro dato? ¿Quién dio un dato, un valor diferente al del compañero? ¿O quién ya hizo el cálculo y puede confirmar si el compañero lo hizo bien o se equivocó? Por favor, estoy escuchando. Natalia. El 6. Profe, el 6%, profe. 6%, profe, 6%. Ah. 6%, profe. El 6. ¿Y quién fue el que dijo el 7? Yo dije el 7, pero ahora me di cuenta que era el 6. Ah, te equivocaste. Perdiste la bonificación. No. Profe, ¿Quién fue la primera que dijo el 6? De todos. Profe, y yo, Marianela. Bueno, Marianela, me cobras me pasas la cuenta. Profe, yo no cobraba la anterior, profesor. Oíste, nena, me facturas. Listo, profe, listo. Ok, acuérdate, me tienes que poner el motivo. Hice el cálculo
del aumento de salario del 2020 con respecto al 2019. A ver, por favor, jóvenes. Yo veo que algunos de pronto todavía están haciendo cálculos. Por favor, acéptenme esta sugerencia, por favor. Tomen todos algo con que anotar y una hoja, por favor. Y les voy a compartir una metodología que yo les sugiero que la utilicen cuando el gerente de una empresa los llame por teléfono y te pida una información que tengas que hacer este tipo de cálculos y tú tienes que darle menos de 10 segundos esa respuesta. No puedes demorar 1 minuto, ni 2, ni 5, por favor. Te bota, no te soporta. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Ok, miren, la metodología es, a ver, por favor, si yo quiero ver, por ejemplo, Dari, tú que estás en la parte comercial y el compañero que está también de supervisor de ventas, a ti te interesa ver cómo van las ventas, inclusive todos los días, ¿verdad? Con respecto al día anterior, si quieres, o semana por semana. Por favor, entonces, si yo quiero determinar en qué porcentaje se incrementó el salario mínimo en Colombia del 2020 con respecto al que había en el 2019, hagan lo siguiente, por favor, todo. Usen su celular, por favor. Celular. No, si quieren ponerlo en el papel, pero en el celular hagan el cálculo. Dividan 877,803, que es el salario de este año, dividan ese valor entre el salario mínimo del año pasado, que es 828,116. Cuando tú divides un valor numérico entre otro valor, anoten, aquí sí anoten, por favor, anoten el valor de una división entre un valor numérico y otro, tiene 3 posibilidades. Estoy hablándole a profesionales administradores, por favor, futuros gerentes, empresarios. Si tú divides un número entre otros, sea las ventas, sean los costos, sea lo que tú quieras, por favor, ¿ya? En este caso, el salario de este año con respecto al año pasado. Ese valor, ese resultado numérico, anoten, tiene 3 alternativas. Ese resultado puede ser mayor que 1, quiere decir que da 1.24, lo que sea, 2, 3, 4, mayor de 1. Segunda posibilidad, que sea exactamente igual a 1. Y tercera posibilidad, que ese resultado matemático sea menor de 1. Menor de 1 quiere decir, queridas amigas y amigos, que da 0,65, por poner un ejemplo. ¿Me entendieron hasta ahí o no? Sí, profesor. Ok, bueno, entonces, por favor, en este caso en particular, el resultado matemático de dividir el salario de este año con respecto al del año pasado, ¿cuánto da? 1, ¿qué? 006, ¿qué? Por favor, háganlo en el celular. Profe, 1,06. 1,006 o 06. 06. 06. Y después de 6, ¿qué viene? 2 ceros Ya, más. profe, que se me borró. Ok. Por favor, pero háganlo. Son 23 personas que hay aquí. No puede ser que estén trabajando. 1,06000. Ok, entonces eso da, anótenlo, o téngalo visiblemente en su 1,0600, ok, con los 4 decimales. Y, por favor, ¿qué quiere decir que el resultado haya sido mayor de 1? Como en este caso, 1,0 tal, ¿verdad? Es mayor de 1. Que hubo un incremento entre el valor de este año, que es el salario mínimo, y el del año pasado. ¿Está claro? Si las ventas de este mes para una empresa, ¿ya? El resultado de las ventas de este mes dividido sobre las ventas del mes anterior o del mes del año pasado, del mismo mes, marzo con marzo, abril con abril o mayo con mayo, ¿ya? Te da mayor de 1, quiere decir que las ventas de este año se incrementaron, o de este mes, o de este día, o de la semana, lo que fuera, se incrementaron con respecto a la del periodo anterior. ¿Está claro? Ahora viene la pregunta, o viene el análisis, la reflexión. ¿En cuánto se incrementó? Entonces, por favor, tomen nota. El resultado de este caso dio 1,0600, con los 4 decimales que les estoy sugiriendo. Ese valor que está ahí, réstele mentalmente un 1. Por favor, yo no creo que necesitas ni la calculadora para hacer esa vaina.
Si tú a ese número que se llama, que es 0,6. 1,06, le restas el 1, ¿qué te va a dar? 0,0600. 0,600. ¿Ok? Y mentalmente tampoco te tiene que dar una hernia mental, por favor, ¿ya? Para que le corra, multiplicas por 100 ese resultado que lo estás viendo ahí en el celular, por favor. Si el resultado Le corro los dos ceros también. 1,0600, le resto 1, mentalmente da 0,0600. Multiplica ese valor por 100, que significa corre la coma 2 lugares, 2 posiciones. ¿Qué te da? 6,00%. Cuando lo multiplicas, 6,0. ¿sí ven que da 6,00? Amigas y amigos. Sí, profe, yo lo estaba haciendo. Ok, la pregunta que yo les hago con toda honestidad. Aquí lo estábamos haciendo de manera pediátrica para un niño que está aprendiendo a dividir. Yo les pregunto a ustedes que ya son profesionales, ¿cuánto tiempo te demorarías en hacer esa operación en un celular teniendo al gerente al frente de la oficina de él? ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer lo que acabamos de hacer? ¿Más de 5 segundos o menos? Por favor, díganme. Profe, yo diría que 5, entre 5 y 8 segundos. Pues eso es algo que puedes hacer muy rápido, nena. Lógicamente, como todo en la vida, mi amor, uno tiene que ir desarrollando habilidades, ¿verdad? En este caso, pues cálculos numéricos, pero mentales muy rápidos y muy sencillos. Oye, yo no tengo que meterle al celular que después de que el resultado me dio 1,06, le tengo que restar el 1. Pues ya eso lo hago mentalmente. Y el multiplicarlo por 100 no tiene ningún misterio, sino correr visualmente, corres la coma a 2 lugares y ya tienes la respuesta. 6,00% se aumentó. Listo, menos de 5 segundos. Eso es lo que quieren los gerentes hoy en día de un profesional que va, si a ti te vas a tocar trabajar al lado de un gerente, por favor. ¿Me han entendido o no? Sí, claro, profe. Porque el que se pone a hacer una regla de 3, como nos enseñaron a todos, a mí también me enseñaron de la misma manera en el colegio, por favor, eso también llega al mismo resultado. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que el resultado es la única manera. El resultado lo puedes hacer de muchas maneras. Pero yo estoy hablando aquí de la importancia de la velocidad de respuesta, del tiempo de respuesta, por favor. A un profesional se le exige dar respuestas en el menor tiempo posible. Si usted quiere ser un profesional exitoso, tiene que saber trabajar con velocidad. Y para eso están hoy muchos medios que usted tiene disponibles y capacidad, obviamente, y habilidades. Les pregunto, háganme exactamente el mismo ejercicio. ¿En cuánto se incrementó el auxilio de transporte del 2020 con respecto al 2019? El que me haga ese ejercicio rápido, en menor tiempo, le doy bonificación. Rápido, háganlo. ¿Cuánto? Jóvenes, da 6,00 también. ¿Por qué se demoran tanto, jóvenes? ¿Qué les pasa, por favor? Carla, quiero escucharte. Marianela. Ajá. ¿Qué les Profe, lo pasa? estaba haciendo, la verdad, pero yo estoy la respuesta. ¿Y por qué se demoran tanto, chicos, para dar un resultado que si aplican la metodología que acabamos de compartir, no debes demorar más de 5 o 6 segundos, por favor? ¿La entendieron o no la entendieron? ¿Ah? Sí, profe. Ok, espero que les sea de utilidad para su vida. Así como hay incrementos, como en este caso se aumentó tanto el salario mínimo como el auxilio de transporte que tenemos hoy en el 2020, se incrementaron en un 6% con respecto al 2019. ¿Ya? Si yo estuviera haciendo un análisis de costos y estoy en una empresa donde estamos reduciendo costos, posiblemente voy a tener que encontrar resultados cuyo
resultado de dividir un número entre otros, los costos de este mes con respecto a los costos del mes anterior, por ejemplo, me va a dar menor que 0, me va a dar no 1, tal, ¿verdad? Sino 0,85. Por favor, si el resultado te diera de las ventas, de los costos que se están disminuyendo las ventas de muchas empresas, como está ocurriendo en esta época de crisis, si el resultado matemático te da 0,80, quiere decir que hubo una disminución de las ventas. ¿En cuánto se disminuyeron las ventas? Si te dio el resultado matemático 0,80. Lo mismo, hagan la misma vaina, cojan 0,80, 20%. le restan el 1 y el restar el 1 te da menos 0,20. El menos quiere decir que hubo una disminución, precisamente. Y el 0,20 lo multiplicas por 100 y te da ¿cuánto? El 20%, jóvenes. Yo dije 20. Ok, lo que quiero es que desarrollen habilidades en la velocidad de dar respuesta. Yo dije 20, profesor. Bueno, factura. Listo. Carla, ¿la entendiste, Carla? Marianela. Ya va a pasar factura. Carla, ¿entendiste? Sí, Sáquenle profe. jugo a esto. ¿Ah? Marianela, todo. Sí, profe. Dariana, Oscar, todo. Ok, entonces miren, joven, si bien ahí tienen los valores de esos salarios o de esos datos de salario mínimo y auxilio de transporte, ustedes ven que después de esa tablita de arriba hay unos valores que yo les pongo aquí que le permiten a uno en una negociación colectiva. Tú tienes que tener esa información de los últimos 5 años cuando te sientes a negociar con un sindicato en una empresa. Ahí encuentran los valores de lo que se llama el IPC. IPC significa, ¿ya?, índice de precios al consumidor, llamado también índice de inflación. ¿Está claro? El índice del costo de vida. Son valores, son formas de denominar ese dato. ¿Está claro? IPC, el índice de inflación del año, ¿verdad? Entonces ustedes ven ahí. Profesor, se me fue la voz. Perdón. Dígame. ¿Alguien quería decir Se algo? le No? dio la voz, se le fue la voz, o sea, no se le escuchó lo que dijo el IPC. Ok, ahora sí me escuchan. Que se le fue la voz, no se le escuchó lo que dijo el IPC. Ahora sí me están escuchando. Jóvenes, ahora sí me escuchan bien. Sí, profesor, ahora sí se le escucha. A ver, repito Sí se le entonces. escucha. Ok, repito. El IPC que ven ustedes ahí, ¿ya?, son los valores oficiales que da el gobierno. ¿Ya? Son los valores que la entidad que todos ustedes saben que se llama el DANE. El DANE produce todos los meses en Colombia esa información de cuánto fue la variación de precios en Colombia, tal, el índice del costo de vida o la inflación. Esos son valores oficiales dados por la entidad del gobierno llamado el DANE. DANE significa, recuerden, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, o sea, es la entidad del gobierno que todos los días se la pasan haciendo cálculos estadísticos de variación de cosas, ¿verdad? De cuántos niños nacen, cuántos muertos hay, ¿ya? El DANE lleva estadísticas de todo en este país, ¿correcto? Entonces, por favor, si ese es el valor de la inflación, yo les decía a ustedes el sábado que la inflación o el índice ese de precios al consumidor, el índice del costo de vida, es un porcentaje, como ustedes ven ahí, son cifras en porcentaje, ¿ya? Que significa, miren lo que les voy a decir, por favor, porque esto tienen que saberlo si van a hacer una negociación. Así es que uno defiende con argumentos o defiende a la empresa, por favor, cuando el sindicato está haciendo peticiones exageradas. Por ejemplo, por favor, jóvenes, yo les pregunto, aquí ven ustedes el IPC de todos los años, del 2012, 13 hasta el 2019. Si ustedes ven que el año del 2019 el índice de inflación fue 3.80 y está en rojo precisamente, ese es el parámetro que el gobierno y las empresas, los empresarios, los gerentes tienen como referencia para hacer los ajustes o los aumentos de salario para cada año siguiente. ¿Está claro? Por lo tanto, el 3.80 que fue la inflación del año 2019, quiere decir que fue el aumento de los precios en promedio en Colombia de todos los bienes y servicios que adquirimos
¿ya? Desde enero 1 a diciembre 31, el DANE calculó que en el año, entre los precios que habían a diciembre 31 del 2018 y los que encontraron a diciembre 31 del 2019, hubo una variación de 3.8 promedio de los... ¿ya? Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que si ese fue la pérdida del poder adquisitivo de nuestro peso colombiano o moneda colombiana. ¿Está claro? Ese es el parámetro que utilizan, repito, el gobierno, utilizan las empresas, los empresarios, los gerentes que dirigen empresas cuando tienen que tomar decisiones en procesos de negociación para hacer reajustes o aumentos de salario a los trabajadores de la empresa. Entonces yo les pregunto, por favor, si el IPC del año pasado fue 3.8 y ustedes acaban de demostrar que el aumento del salario mínimo fue el 6%, les hago una pregunta, una reflexión, por favor. El salario mínimo se reajustó, se incrementó en un porcentaje mayor que la inflación del año pasado. Por favor, pregunto, el salario mínimo en Colombia hoy, de este año, con respecto al del año pasado, que se aumentó en un 6%, ¿fue superior ese aumento real al índice de inflación del 2019 o no? ¿Ah? Por favor. Sí, profesor. Claro, ok. Si se aumentó, o sea, Sí, pues. se aumentó en el 6%, o sea, el gobierno hizo un esfuerzo y los empresarios también de aceptar, ¿ya?, que se aumentara el salario mínimo a pesar de que la inflación fue el 3.8, que han podido tomar ese valor de aumento, se aumentó realmente en el 6%. Si ustedes sacan la diferencia entre 6% y 3.8%, la diferencia da ¿qué? 2.2. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, entiendan que el gobierno, y si hacen el análisis de los años anteriores, como lo estoy haciendo para este año, la tradición, el comportamiento que ha tenido este gobierno o el Estado colombiano para hacer los incrementos del salario mínimo año a año, siempre en los últimos años, por lo menos en los últimos 4 o 5, se ha venido dando que el reajuste del salario ha estado siempre por encima. En los últimos años, repito, no ha sido toda la vida eso. Es en los últimos años, el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo para que el salario sea de mayor nivel de representatividad para los trabajadores, que les alcance para más cositas, ¿correcto? Ok, sin embargo, la gente se queja que no alcanza para nada el salario hoy en día, pero es bueno que sepan. Entonces yo les pregunto, ¿creen que esta información en una mesa de negociación, si el sindicato te está pidiendo que se aumenten los salarios en un 20% este año, si usted le tocara negociar a partir del mes de junio, ¿ya?, los salarios a partir del segundo semestre de este año, ¿ya?, y te pide el sindicato que ellos están pidiendo el 20%, ¿ustedes qué dirían? Por favor, díganme. ¿Cuál sería tu argumento en la mesa de negociación? ¿Aceptas el 20% porque ellos te lo dicen o qué? ¿Ah? ¿Quién me dice algo, por favor? Quiero que me demuestren si me están entendiendo, porfa. No, profesor, no se puede. ¿Qué dirías? A ver, dime, ¿qué dirías? Un 20% no sería negociable. ¿Pero qué le dirías tú al sindicato, mi amor? Dale, Porque describe. el índice, o sea... Que la empresa no puede estar en capacidad de dar ese aumento. O sea, no... Pregunto, ¿les mostrarías una tabla como esta a los directivos del sindicato para que se den cuenta cómo ha sido el comportamiento de los salarios en Colombia? Claro. Para que ellos sean conscientes de que eso que están pidiendo es algo que se escapa. La empresa no puede admitir o aceptar, porque si no la empresa se quebraría. Aumentar salarios del 20% cuando los costos, los costos en Colombia, los precios aumentaron solamente en 3.8. Ok, listo. Ese es el interés que yo he tenido para compartirles esta información. Entonces,
Espero que sea útil, por favor, para ustedes, ¿correcto? Entonces, voy a tomar otro archivo para darles más información para que el día que tengan que tengan que participar en una negociación colectiva en sus empresas con sindicatos, tengan ustedes por lo menos una buena base comprensiva de qué argumentos pueden tener en cuenta para entrar a una negociación colectiva, para hacer las propuestas por parte de la empresa y defender obviamente los argumentos de la empresa de qué puede darse y qué no se puede dar o hasta dónde usted podría estar con posibilidades de la empresa de dar. ¿Ok? Miren esta diapositiva, repito, ustedes también la tienen. Todas estos archivos que estoy compartiendo, ustedes lo tienen en el aula virtual, en la unidad número 2. Miren el título, aspectos básicos y prácticos de los sistemas de remuneración vigentes en Colombia. Este documento lo elaboro yo porque yo hago bastante capacitaciones en empresas y esto lo utilizo para capacitar a personas en las empresas, ¿correcto? Sobre estos temas. Bueno, entonces mire, son 8 diapositivas. Vamos a ver. Listo. Lo primero que deben saber, queridas amigas y amigos de este grupo, es que usted tiene que tener claro que en Colombia las empresas no todas se regulan por las mismas normas legales. ¿Está claro? Porque en este país tenemos que aceptar que así estamos organizados en Colombia. En Colombia, las normas que regulan las relaciones laborales en Colombia, en el sector privado, son diferentes a las que regulan las relaciones laborales en el sector público, ¿ok? Yo creo que ya les había explicado a ustedes qué significa sector privado y qué significa sector público, ¿ok? ¿Listo? Por lo tanto, la mayoría de ustedes, si no todos, están vinculados, los que están trabajando, y seguramente si yo les pregunto en qué tipo de empresas pensarías tú trabajar en tu vida, y seguramente la mayoría de ustedes me van a decir sector privado. Sin embargo, tengan en cuenta que en la vida uno puede transitar en empresas del sector privado y en empresas o entidades del sector público. Les pongo el ejemplo mío. Yo trabajé de los 37 años, varios años en empresas del sector privado y varios años en empresas del sector público o en entidades del sector público. Aquí tienen ustedes dentro del grupo de sus compañeras y compañeros a Marianela, y Marianela, por ejemplo, en este momento es una persona que está vinculada en un rol de concejal en un municipio, ¿ya? Correcto. Y ella, por lo tanto, tiene que legislar y estar pendiente de aspectos que se deben dar en las entidades públicas. Entonces, por ejemplo, a Marianela le interesaría conocer, si van a discutir en el consejo, aspectos a darle a los empleados de las entidades públicas de su municipio, ya debe conocer Marianela las normas que regulan las relaciones laborales en las entidades del sector público, que no son iguales a las del sector privado. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, las normas del sector privado están establecidas en un código que se llama el Código Sustantivo del Trabajo, que seguramente se lo mencionaron en algunas materias cuando ustedes estuvieron viendo clases de su pregrado, ¿correcto? En el sector público, a diferencia, hay una serie de normas, pero son dispersas, por eso lo coloco aquí. El sector público, por eso es mucho más difícil de manejar o de administrar, porque existe demasiadas normas dispersas a través de la historia de este país. ¿Está claro? Ok. Entonces, como hay dos regímenes legales, como ustedes ven ahí, vamos a elegir de aquí en adelante uno de los dos porque no son iguales, aunque tienen bastantes cosas en común, pero no todo. Entonces, por favor, para que me entiendan, toda la legislación laboral o las normas legales están basadas en dos actores. Las relaciones laborales en Colombia se dan entre dos actores de esas relaciones, que las llamamos, vamos a llamarlas de aquí en adelante, en la información que yo les comparto, con el nombre de empleador, que simplificaremos con una E para no tener que escribir tanto en los apuntes que les comparto, y
trabajador identificaremos con una T. Entonces las relaciones laborales se generan, ya se causan entre dos actores. Trabajadores o empleados, como si ustedes lo asocian a empleados, lo mismo sería, pero la ley lo llama es trabajador, no empleado. Y el otro actor es el empleador, que equivale a la empresa. ¿Está claro? ¿Ok? Por eso que yo les decía a ustedes, cómo te vinculas a una empresa. Recuerden que hablábamos. Ya tú te vinculas a una empresa firmando un contrato de trabajo. Yo les decía, ¿quiénes firman el contrato de trabajo? El trabajador y el empleador, que son las dos partes, que son los dos actores de las relaciones laborales. ¿Correcto? Listo. Ahora, en el sector privado, miren lo que dice el titulito de esta diapositiva. Recuerden que les he hablado que lo público no es igual a lo privado. ¿Ok? Como el mayor interés de todos ustedes estará en lo privado, Marianela, si quieres saber algo de lo público, ya te había dicho la vez pasada, hoy te lo reitero, ya con el mayor gusto te explicaría, cuando tú lo quieras, cómo es la cosa, cómo es las relaciones laborales en el sector público. ¿Viste, Marianela? Marianela. Profe, gracias. Ok, ya sabes que puedes contar conmigo, ok. Entonces, Profe, por favor. estoy. ¿Cómo? Bueno, profe. Ok. Entonces, en el sector privado, que es lo que tienen ustedes aquí en esta diapositiva. Gracias, Ok, cuenta conmigo. En el sector privado, jóvenes, hay dos sistemas de remuneración. Y esto, si usted trabajara en el área de talento humano o en la gerencia administrativa de una empresa, como me ha tocado a mí, donde el área de talento humano depende de la gerencia administrativa, ¿ya? O de la sugerencia administrativa, ¿ya? Usted tiene que tener claro que cuando usted va a contratar o a ti te vayan a contratar en las empresas donde vayas a trabajar de aquí en adelante, las empresas pueden decidir contratarte por uno de estos dos sistemas, ¿ya? De remuneración. O sea, en otras palabras, ¿cómo te van a pagar? ¿Ya? Entonces hay dos sistemas que se llaman, lo vamos a llamar el sistema tradicional de remuneración, que lo vamos a sintetizar como STR, sistema tradicional de remuneración, o la segunda opción se conoce en Colombia como el sistema de salario integral. ¿Ok? Ustedes habían oído, algunos de ustedes, algo de que existe un sistema que se llama de salario integral en Colombia hoy o no. ¿Alguien conocía algo de esto? Del sistema de salario integral, porque es el nuevo, el otro es el tradicional, el que ha existido toda la vida en Colombia a través de la evolución de las leyes y normas en Colombia. ¿No habían escuchado el nombre de salario integral? ¿No? Ok, bueno. Entonces este es el sistema nuevo, para que tengan una idea. Los que ganan salario integral o los que pueden ser contratados con salario integral son aquellas personas que ganan los salarios altos. Y alto significa más de 11 millones de pesos hoy, mensuales. ¿Está claro? Por lo tanto, la gente que está disfrutando o les pagan, los contratan con el sistema de salario integral, no es la mayoría de los trabajadores en Colombia, sino los que ocupan los cargos seguramente gerenciales, de dirección, los altos cargos en las empresas, ¿verdad? Y sobre todo en las empresas grandes y obviamente en las multinacionales, seguramente la gente que está en los cargos importantes de la empresa los contratan bajo esta figura de salario integral. En los demás, o sea, la mayoría de la gente que trabaja hoy en día en Colombia, las empresas del sector privado, están contratados bajo el esquema o bajo el sistema tradicional de remuneración. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más deben saber? Que en el sector público, ¿verdad? Porque les he hablado, les acabo de comentar que existe en lo privado. En el público solo existe un sistema de remuneración, que es el sistema tradicional, pero para el sector público, que no es exactamente igual al del sector privado. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que les debe quedar claro, chicas y chicos, que el sistema de salario integral solo es posible que exista en Colombia en una empresa del sector privado. En las empresas del sector público no existe ninguna posibilidad de que a alguien se le pague con salario integral.
Pongo un ejemplo, por favor, que vemos aquí en la ciudad. El alcalde de Barranquilla y la gobernadora del Departamento del Atlántico y de todos los departamentos son los cargos más importantes del sector público, tanto en el distrito de Barranquilla como en el Departamento del Atlántico, ¿verdad? A nivel público, obviamente. Pues esas personas que seguramente se ganan más de, le pongo que son 18 millones de pesos, supongan que lo podría averiguar y compartírselo, cuánto se está ganando hoy el alcalde de Barranquilla o la gobernadora del departamento, se gana, pónganle ustedes que sea 18 millones de pesos. Esos 18 millones de pesos, que es una cifra alta, que es un buen nivel de salario, digámoslo así, no puede ser salario integral, porque estamos hablando de personas que ocupan cargos en el sector público. Por lo tanto, para el alcalde de Barranquilla, si su salario es hoy 18 millones, pongo como ejemplo, repito, y la gobernadora también se gana 18 millones de pesos hoy mensuales, ese es apenas su salario básico u ordinario. Además de eso, esa persona va a ganar todas las prestaciones sociales que la ley consagra en Colombia para los empleados o trabajadores del sector público. ¿Está claro? ¿Está ahí? Muy bien. Por lo tanto, el salario integral solo existe en el sector privado, en el público no. ¿Qué más deben saber, jóvenes, para que se preparen cuando vayan a una negociación colectiva? Porque el tema que estoy hablando es de negociación. ¿Por qué estoy tocando este tema de salario y de costos laborales? Porque es que en las negociaciones colectivas la parte más complicada y donde usted tiene que hacer el mayor esfuerzo de demostrar que es un buen negociador es en todos los aspectos económicos. Y los aspectos económicos tienen que ver con los costos de la empresa. Y la mayoría de eso tiene que ver con estos pagos laborales que le pueden hacer las empresas a los trabajadores, ¿verdad? Y el sindicato te va a pedir es puras cosas económicas, bastantes beneficios económicos, y ellos van a procurar que el beneficio sea lo máximo para ellos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por favor, para que entiendan, por favor, aquí dice que los ingresos, miren el título de esta diapositiva, que los ingresos que recibe un trabajador o todos los trabajadores en Colombia, en empresas del sector privado, ¿ya? Los ingresos que recibe es igual, dice aquí, traten de por favor entenderme, esta fórmula